Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate 22. Noticias, noticias, noticias. ¿Cuál es la situación de los noticiarios en México? Leopoldo Gómez, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. ¿Cuál es la situación de los noticiarios en México? Pues mira, yo creo que lo que está pasando en México es que la gente está buscando noticias en distintas plataformas. Es decir, no veo una sustitución todavía de una plataforma por la otra. Y si tú ves los datos de audiencia o incluso encuestas que hacemos regularmente, la gente suele informarse por varios medios al mismo tiempo. No porque vieron las noticias o se enteraron de ellas en Twitter o en Facebook, dejan de buscar radio o dejan de leer el periódico, quienes leen el periódico, o ver la televisión. Entonces, en ese sentido, yo creo que los noticieros tienen una audiencia todavía muy importante en todas las plataformas. Lo que está cambiando es la forma de llegar a las audiencias a través de las distintas plataformas. Es distinto cómo llegas a una audiencia a través de Facebook que a través de la televisión abierta, por ejemplo. ¿Cómo eran las noticias antes y cómo son ahora? Rafael Ocampo, bienvenido. Hola Álvaro. Leopoldo. Hola, hola. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, yo creo que el periodismo ejercido en la televisión o en las plataformas impresas o ahora digitales, básicamente es el mismo. O sea, yo creo que lo que se trata es de informar bien, de informar en el momento oportuno, de informar con calidad. Y yo no veo en ese sentido una gran transformación. Vamos, o sea, no puedes estar inventando distintos formatos. ¿Qué puedo ver? Yo creo que sí, un poquito más de profesionalismo en todos los sentidos. Yo creo que hay un sentido de independencia, a veces hasta de reivindicación, en donde te niegas a ser un órgano oficial o un medio que se quede en una parcialidad. Y yo creo que en ese sentido, le preguntabas a Leopoldo cómo están los noticieros, yo creo que saludables, yo creo que están bien, están vigentes, lo que él decía al final. ¿Por qué? Pues porque creo que la industria como tal o el medio se ha percatado de que tiene que trabajar en esquemas de absoluta libertad, de movilidad, de tecnología, que creo que hacen una mezcla muy atractiva. Aunque, perdón, yo sí pienso que si bien, digamos, los cánones del periodismo son los mismos, sí llegas a las audiencias de una manera distinta, y me refiero a televisión abierta en concreto. La información dura, ya me parece que es insuficiente para llegar a las audiencias cuando tienes salidas fijas en el tiempo. No sé, noticiero de las 10:30 de la noche, noticiero de las 6:30 de la mañana. Eso lo que te obliga es ofrecerle algo extra a la audiencia, porque sí, ya tiene la información. Y el extra es opinión, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que está creciendo mucho. Es un poco elementos para entender la noticia, no solo estar informado. Y en ese sentido, al menos en nuestro caso, sí creo que hay un cambio importante donde antes era una nota tras otra, a lo que estamos ofreciendo. El paquete de información que ofreces, creo que eso es lo que ha cambiado un poco. No estamos en crisis. Yo no creo. No, definitivamente no. En términos de audiencia que pudieras marcarla, bueno, yo no sé a partir de qué referentes pudiéramos establecer un antes y un después. Yo lo que veo hoy son plataformas como Foro TV, como Milenio Televisión, como ADN y otras 3 o 4 que tienen la capacidad de estar informándote en el momento de una forma intensa, oportuna, viva, que antes no existía. Es decir, hoy la gente en sus casas o en sus dispositivos tiene, no sé, elementos para decir, hay un asalto migrante en domingo a las 10 de la mañana en Tijuana, en la frontera con Tijuana. Te vas a esas plataformas y lo estás viendo. Para mí esa es la función básica, o la Huelilpan, viernes. Entonces, 9 de la Leopoldo, noche, ¿no? ¿por qué hay tanta gente que se queja de los noticiarios mexicanos, sobre todo en las redes sociales? Pues mira, es que yo creo que también son situaciones en las que la gente se queja, pero cuando sucede algo importante van y prenden la televisión, digamos, y prenden los noticiarios de televisión. Lo que vemos en el caso de Foro TV, seguramente de Milenio Televisión y de ADN 40 y los otros canales de noticias, Excelsior y demás, no sé, viene un temblor, viene una noticia importante, tú ves cómo suben las audiencias instantáneamente. Además, la respuesta es muy rápida. ¿Qué quiero decir yo? Pues a lo mejor la gente y sobre todo las nuevas generaciones sí están mucho más en los dispositivos y en las plataformas digitales, pero en los momentos
claves de la noticia sí se vuelcan sobre la televisión. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Ahora, yo veo la crítica, Álvaro, que está asociada a un momento político, que está asociada a la necesidad que tiene una gran parte de la audiencia a ver reflejados sus puntos de vista a través de un análisis, a través de algo, y en ese sentido te pueden atacar de parcialidad o que no estás reflejando cierto tipo de cosas, pero para mí es un complemento a la acción de informar, es decir, cuando tú en tu esquema de información, que creo que todos lo tenemos, los que estamos en este mercado de negocio, además de informar oportunamente, le metes una dosis de opinión, le metes una dosis de análisis, pues a partir de ahí sí puede haber un público que diga, yo no estoy de acuerdo con eso, o Milenio, o Televisa, o Azteca, solo parcializan ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que por ahí es que puede haber una queja hacia los noticiarios como tales, como un receptáculo o un difusor de opinión. ¿Usted qué piensa en casa de lo que estamos diciendo? Hashtag debate 22. Estamos hablando de medios y noticias y vamos a acabar con mitos, Leopoldo. Un noticiario de televisión abierta nacional, ¿puede cambiar el resultado de una elección? ¿Puede manipular a las audiencias? No, la verdad es que eso me parece que no es así y creo que hay evidencia suficiente histórica de situaciones en donde una posición, digamos, me estoy yendo al pasado, ¿no? Realmente hace 30 años no estaba reflejada en la televisión y sin embargo tenía, o no estaba debidamente reflejada en la televisión, estoy pensando en 88 y sin embargo el resultado reflejaba la fuerza de una candidatura, ¿no? En este caso de Cárdenas. Entonces en ese sentido, digo, me voy al ejemplo más lejano, en ese sentido yo creo que la televisión en todo caso es como una lupa. Los noticieros de televisión y la ponen y en ese sentido hacen visible cosas que de otra manera no son visibles, pero la gente al mismo tiempo tiene otras maneras de informarse, incluso en los 80s, que es de palabra a palabra, de enterarse de que están sucediendo las cosas, no es que solo sea una fuente de información la que tienen. En ese sentido creo que la posibilidad de incidir sobre la realidad política es marginal en todo caso. Gracias por decirlo, porque no sabes cómo me enfrento yo a las audiencias todo el tiempo y me están construyendo teorías de la conspiración y me están diciendo barbaridad y media. Gracias. Y además, tú mencionabas ahorita este negocio de las noticias. ¿Es buen negocio las noticias, hacer noticieros de televisión? ¿Sí? ¿De veras, de veras? Bueno, yo creo que... A ver, si en tu propuesta creo que partes de una realidad de lo que tienes y no lo exageras en función de lo que puedes ingresar, pues evidentemente puedes llegar a un punto de equilibrio en términos de ingresos y egresos, ¿no? En el caso de Milenio, pues yo creo que la habilidad que ha tenido el grupo, los propietarios del grupo, pues es que se montaron en una plataforma periodística que estaba basada en su momento en un diario y tenían una enorme cantidad de reporteros y de analistas y a partir de ahí es que se hizo una plataforma mucho más amplia, ¿no? Sin duplicar o triplicar costos. En ese sentido yo creo que sí puedes encontrar ese modelo, pero yo no hablaría de un negocio nada más en función del dinero, ¿no? O sea, yo creo que a una empresa o a un grupo periodístico, como el caso del que yo represento, pues evidentemente sí lo es por el sentido también hacia lo social que aportas, ¿no? Yo creo que no podemos desligar, sin decir que no somos una empresa privada, que tienes una función y que es importante concebir que si la gente está bien informada, pues creo que la sociedad estará con mejores capacidades para ser mejor país. Quiero que hablemos de esto, quiero que hablemos de dinero, pues vámonos a un corte porque, esto apenas comienza, es Debate 22. Continuamos. Seguimos en Debate 22 hablando de medios y noticias. Hablábamos de dineros. Leopoldo, ¿es caro hacer noticias? Mira, sí es caro hacer noticias y sin duda no es el mejor negocio de la televisión. De hecho, como decía Rafa, en muchos casos lo que aspiras es a salir tablas. Son los casos de noticias, de canales de noticias de 24 horas. Es muy difícil que salgas con números negros, ¿no? Realmente es muy difícil porque es muy costoso. Tienes que mover demasiados fierros, tienes demasiada gente,
tienes que pagar mucho cuando sale una noticia muy importante, porque estás concentrado a lo mejor 5 días seguidos sobre esa noticia, y eso implica mover recursos humanos y recursos técnicos muy importantes. Entonces, en ese sentido, no es el negocio de la televisión, ciertamente no lo es, pero si me permite nada más abordar un tema, el de la crítica hacia los noticiarios. Yo creo que es real y creo que debemos estar atenta a ellas, y en ese sentido las redes sí son una exigencia, digamos, todo lo que se está diciendo. Pero realmente la visión crítica, cuando tú la ves y lo ves en encuestas, es también sobre las redes, también sobre la radio, también sobre los diarios. Es decir, si hay un ambiente bastante crítico para todos los medios. Y yo creo que es parte de esta crítica que ha ido subiendo en el tiempo. Es decir, nadie está exento de esa crítica, es lo que te quisiera decir. Ahora, si son tan criticados, si cuestan tanto, si la meta es llegar a un punto de equilibrio, ¿por qué tenemos tantísimos noticiarios y tantísimos canales especializados en noticias? Bueno, cada semana aparece uno nuevo, más lo que tenemos en Internet. Yo creo que México es el país más informado del mundo, Rafa. No, seguramente sí, Álvaro, pero pues no lo sé en el caso de otras empresas. En el caso de Milenio yo creo que es una salida natural, es decir, una fuerza como la que se montó. Si en su momento no tiene, con toda la tecnología que ha avanzado, con los medios, una salida hacia la televisión, pues sería algo absurdo. Es decir, nosotros no fabricamos algo, no inventamos algo que suene como una imposición. Es un grupo periodístico con muchísimos recursos, que además de tener un diario, que además de manifestarse también en la plataforma digital, pues hace una televisión, ¿no? Yo no sé si, a mí también me resulta un poco extraño otros fenómenos que aparecen, ¿no? Que de pronto digo, bueno, ¿de dónde están sacando dinero? Bueno, allá ellos, ¿no? Allá lo encontrarán. Creo que es un poco el caso también de ustedes. Es decir, salen porque hay una fuerza que durante muchos años ha justificado esto. Pero además hay productos que triunfan. Leopoldo, ¿cómo le haces para que un noticiario como En Punto con Denise Merker se convierta en el programa más visto de México, número 1 de rating nacional? Hace poco acaba de suceder, por encima de las novelas, de los realities, del fútbol, de todo. ¿Cómo se construye un éxito trabajando noticias? Pues mira, Los números no mienten, ¿eh? No. La verdad es que ahí dependes, en primer lugar, de un análisis muy claro de qué tipo de historias son las que a la audiencia le interesan, qué es lo que está buscando la audiencia, y después de la nota del momento. O sea, sí hay una asociación muy directa entre un día en donde hay notas de alto impacto a un día donde no hay notas de ese tipo. ¿Qué quiere decir? Que para que la gente te voltee a ver a ti, tienes que tener un producto que sea de interés para la gente y también noticias que sean de alto impacto. La verdad es que si ignoramos esto y pensamos que cualquier día un noticiario puede superar a las novelas y a los partidos de fútbol, pues no es así. Son días, digamos, específicos en donde hay cosas de interés nacional de mucho impacto. Pero es un país absolutamente noticiable, ¿no? O sea, yo creo que, por desgracia, pasan demasiadas cosas, demasiados conflictos, demasiadas situaciones críticas, no solo ligadas a situaciones de la naturaleza, sino en términos de una transformación política o económica o social. Es decir, yo creo que la realidad que te está sacudiendo, que te está interesando, la puedes ver ahí, en espacios informativos. Y creo que se ha convertido, espero no decir algo pues así tan transgresor, en todo un show, ¿no? Entonces yo por eso, cuando tú empezabas diciendo de la crisis de los noticiarios, entiendo en términos de formatos o de personajes, pero si un noticiario lo que retrata es la realidad, y la realidad de este país es de lunes a lunes absolutamente intensa, compleja, diversa, pues yo creo que la mejor manera de verlo es ahí, en esos espacios. Aunque también es cierto que en ciertos momentos este debate político, e incluso en momentos electorales, pero típicamente llega a cansar a la gente también. Es decir, no siempre esta realidad, que es muy vibrante, conecta con la gente. Es decir, la política y la ciudadanía no necesariamente están conectadas. En nuestro caso, nuestra experiencia, realmente los momentos políticos de mayor interés son aquellos en donde hay conflicto, ese es el primero, o decisiones que impactan la vida cotidiana de la gente. Pero discusiones en el Congreso que no se ve que inmediatamente puedan impactar a la gente, que los debates no son muy interesantes o intensos, pues la verdad es que tampoco jalan mucha atención. No seremos masoquistas, porque yo me imaginaba
que los noticiarios deprimían a la gente, Rafa. No, bueno, yo creo que, a ver, no hay una manera tan diversa de tratar los hechos de información, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú pones un rostro bonito, por decir algo, hombre o mujer, ¿no? Y intenta generar sobre una noticia una sensación más ligera, la gente no te cree. O sea, la gente dice, eso no corresponde, o este personaje no sabe lo que está transmitiendo, ¿no? Entonces, no hay manera, creo que, de aligerar. Yo sí separo mucho lo que es la parte de información de los hechos que te obligan a estar ahí retratándolos siempre, a lo que ya viene siendo el complemento para mí de cualquier propuesta informativa, que es el análisis, en donde puedes profundizar o no, o hacer debates, esto. Yo participé muchos años en temas deportivos y todo el tiempo estábamos obligados a crash show, ¿no? Entonces, eran debates falsísimos muchas veces. O sea, composiciones radicales concebidas por productores de uno y de otro lado, mucho que hace también la prensa en España o el periodismo en España. Yo creo que en política o en términos de información general es muy difícil armar un show de ese tipo, ¿no? Y yo no creo que te tenga que llevar a deprimirte, ¿no? O sea, yo creo que la información se tiene que reflejar como tal y luego cada quien la recibe como puede y quiere. Hay una de las críticas que se hacen regularmente de los noticiarios es precisamente esas, ¿no? Que se presenta una visión esencialmente de conflicto y negativa, ¿no? Entonces la petición es, deberían de hacer un noticiario con puras buenas noticias, o una sección de puras buenas noticias. Eso es muy recurrente, lo escuchas. Y lo cierto es, sin embargo, que quienes han experimentado en esto se dan cuenta pues, que la noticia es lo que tiene el peso, y la noticia esencialmente es conflicto, necesariamente, no es lo que rompe con el statu quo. Entonces, en ese sentido, quienes han experimentado y nosotros mismos con estos espacios de puras buenas noticias, la verdad es que la gente te lo pide, dice que lo quiere, pero cuando se lo pones no necesariamente le interesa demasiado. Ahora, hay otra parte bastante oscura. ¿Es peligroso hacer noticiarios en México, Rafael? Bueno, yo creo que sí, si lo concibes en una visión obligada de que en algún momento el periodismo tiene que enfrentar de forma inevitable a ciertos poderes, porque se oculta información, porque o se transgreden otras cosas, evidentemente es peligroso. Yo creo que sí. Pues yo creo que los datos son abrumadores, lamentablemente en ese sentido, ¿no? La cantidad de periodistas muertos en este país año tras año es enorme. Estamos en la lista negra en ese sentido, hasta arriba. Entonces, sí ocurre eso. Ahora, habiendo dicho eso, creo que es distinto lo que nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México, al menos hasta este momento, que lo que se vive en otros lugares. Creo que ejercer un periodismo de investigación y tratar de meterte a los temas duros, no sé, en las zonas donde el crimen organizado tiene una presencia muy fuerte, incluso controlar la actividad política, pues tiene un riesgo muy distinto que ejercer el periodismo desde la Ciudad de México. Entonces sí conlleva riesgos, y la verdad es que nuestros colegas que están ahí en los lugares de acción donde está el crimen organizado son quienes llevan esos riesgos mayormente. Jamás se había hecho una mesa como esta. Vamos a corte, regresamos porque, la verdad, tenemos que hablar del futuro de las noticias en México. Continuamos. Estamos ya en el último bloque de Debate 22. Hablamos de medios y noticias. Leopoldo, por favor, platícanos de estos esfuerzos adicionales a la pantalla tradicional que prácticamente todos están haciendo. Apps, producciones exclusivas para Facebook. A mí me impresiona realmente. Sí, eso ha crecido enormemente, mucho más rápido de lo que yo jamás me lo imaginé. Si hace 5 años me hubieras dicho, yo te hubiera dicho, pues como en 10 años va a llegar esto. No, llegó a una velocidad impresionante. Los números que tú ves, por ejemplo, en Facebook, cuando haces un Facebook Live de algún programa específicamente hecho para Facebook, o incluso de un espacio noticioso que está saliendo al aire en televisión abierta, sí te das cuenta que hay un público importante ahí. Y sí es un público típicamente de menor edad, digamos, son los millennials, vamos a llamarles así. Interesante, muchos de esos productos los más jóvenes los consumen no cuando están saliendo en vivo, sino los consumen después, porque los más jóvenes quieren consumir en sus tiempos, no en los tiempos que tú se lo estás poniendo necesariamente en vivo o lo sacas tú a través de esas redes o plataformas. Me parece que eso ha crecido de una manera gigante, es la tendencia, sin duda, y hay que estar ahí.
y sí son formatos distintos. Lo que antes nosotros hacíamos hace 5 años era esencialmente cortar pedazos de los noticiarios de televisión y ponerlos ahí. Eso ya no funciona, eso sí ya no funciona. Tienes que llegar con un lenguaje distinto y además es un lenguaje distinto en Twitter que en Facebook, que en Snapchat. Snapchat está ya un poco de capa caída, pero son lenguajes muy distintos. Y en el caso nuestro, pues es una operación separada, es una operación que la manejan puros chavos, que entienden ese lenguaje y la verdad, en ese sentido, al incorporarlos hace como un par de años a nuestra operación, hemos tenido mucho éxito. ¿Por qué casi no se promueve esto, Rafael? Bueno, yo creo que sí, en el caso de nosotros como Milenio, sí ha costado un poco de trabajo, ¿no? Con una mezcla ahí que no siempre es fácil de manejar en una transición de lo que es una plataforma escrita a una digital y a una televisiva, ha costado. Sería falso no reconocerlo, ¿no? Pero estamos también en eso. O sea, yo creo que en el caso de Milenio ha puesto, por ejemplo, toda su plataforma de información, todo su histórico gratuito, ¿no? Por decirlo. Sacamos ahora una aplicación que se llama Milenio Play, donde está todos los programas, donde están todas las entrevistas y es una especie de biblioteca ahí pública, ¿no? Que cualquiera puede consultar en cualquier momento que necesite contextualización o que necesite cualquier cosa. Pero sí ha costado, pero creo que es a donde tenemos que estar obligadamente. Eso está claro, se ha hablado muchísimo en los últimos años, no recién, y quien no entienda esto, pues no va a poder ampliar sus audiencias, que creo que eso está más que claro, ¿no? ¿Ustedes sabían que existían estos recursos? ¿Ustedes conocían las apps, conocen las apps que están haciendo tantos canales de televisión en sus departamentos de noticias? Hashtag Debate22. A mí me enloquece todo esto, pero me enloquece además el flujo de nuevos talentos. En mis tiempos, pues había un señor que era el dueño del único noticiario y te callas. Claro. Y ahora tenemos cada vez más jóvenes, más atrevidos, con más tonos, manejando noticias en todas partes. ¿Cómo los escoges tú, Leopoldo? Pues sí, mira, lo que dices es muy cierto. Si tú ves el caso de Foro TV, pero también los demás canales de 24 horas de noticias, te das cuenta que ahí sí hay un quiebre generacional. En el caso nuestro, digamos, a partir de la tarde hasta la noche, pues son todos jóvenes, muy jóvenes, casi la mayoría de los 30. Universidades, ellos llegan, hay una página de internet, ¿cómo se trabaja esto? Tú los vas a buscar realmente. Y en muchos casos lo que hemos hecho, por ejemplo, Denise Merker, ahora que estaba buscando reporteros, una convocatoria pública a través de las redes. Y son centenares de personas que llegan buscando una entrevista, trayendo un pequeño video, algo que escribieron. Pero si es de verdad. No, totalmente. Denise lo acaba de hacer para contratar a dos reporteros, y así se hizo, con una convocatoria pública. ¿Y ustedes en Milenio Televisión cómo le hacen, Rafael? Bueno, ahí hay un principio que por más que nos lleguen personajes atractivos en otros campos, no caemos en ello. El filtro es que sean periodistas, es decir, nosotros al que ponemos en pantalla tiene que escribir, tiene que saber reportear, no tiene asistentes que permitan una puesta en escena de un personaje simplemente atractivo, ¿no? Creemos que ese es un primer valor, el que la gente vea que quien le está transmitiendo una información la sabe redactar, etcétera, etcétera, la sabe trabajar, y ese es un punto. No tenemos tampoco demasiada movilidad, ¿no? O sea, no es un escaparate tan abierto, es decir, quien llega puede consolidar pues una carrera de muchos años y la trabaja bien, y eso también creo que hay que decirlo, porque hay de pronto demasiada expectativa sobre lo que se puede hacer en muchos estudiantes de comunicación, y realmente los medios están en espacios muy fijos, ¿no? Que son difíciles de sustituir quienes llegan ahí. Nosotros hemos intensificado a los 7 días de la semana, es un mensaje, porque luego sentíamos que, aunque son aparatos de información, se relajan, ¿no? Viernes, sábado y domingo era diferente, entonces un poco nuestro mensaje es decir, todos los días son iguales, todos los días tenemos que estar en vivo con personajes a toda hora, no bajar la guardia, ¿no? Yo sí siento que hay mucha inteligencia en la selección de talentos porque pasas de un tono a otro, de una mujer a un hombre, no necesariamente tienen que ser bonitos. Ya han cambiado muchas cosas, tenemos mucha mujer, tenemos mucha diversidad a cuadro, pero también tenemos mucha competencia, Leopoldo. ¿Cómo manejan el tema de la competencia si finalmente el material es el mismo, la noticia? Exactamente, eso es lo que te iba a decir. La verdad es que la competencia es real. Pensar en que cualquier canal de noticias pueda superar al otro
o cualquiera de los otros por 2 o 3 veces o 4 veces de audiencia, es muy difícil porque estás trabajando con el mismo material. Entonces, ¿dónde puedes incidir tú en eso que te decía? ¿Qué historias vas a hacer tú al margen de la noticia que está sucediendo cada momento? ¿Qué debates vas a jalar tú a tus espacios noticiosos? ¿Qué le vas a dar extra a la audiencia? Yo creo que eso es muy importante, porque lo que es el breaking news, como se llama, pues es igualito para todos. Algunos llegarán antes, otros llegarán después. ¿Dónde viene la diferencia? ¿Qué sigue el día siguiente? ¿Qué reportajes vas a hacer sobre eso? ¿Cómo regresaste esa historia? Entonces ahí es donde hay que trabajar mucho. Porque la competencia es real, Rafael. No, Si hay como rencores de repente entre las marcas. Absolutamente, ¿no? Yo creo que aún en el breaking news, la tensión que manejas sobre tus equipos de trabajo, pues es total, porque siempre quieres al personaje antes que el otro, ¿no? Y estás peleándolo y hay muchas reacciones en torno a eso. Yo creo que es una competencia absolutamente sana, ¿no? Yo creo que Televisa durante muchos años hizo el formato de 24 horas con Eco y luego, pues por razones presupuestales lo abandonaron. Milenio lo retoma hace poquito más de 10 años y ha venido luego una explosión, ¿no? de distintos canales y todos creo que con aportes, ¿no? O sea, el tema es que pues una persona escoge uno, creo yo, o le va cambiando si no lo ve, pero es muy difícil ver como todo el mosaico, ¿no? Pero creo que es muy rico, Álvaro. Lo que está pasando creo que es en beneficio de la audiencia en ese terreno y lo debemos de ver así, ¿eh? Las cosas han cambiado, yo creo que tenemos que reconocerlo. Y ya por último les voy a pedir una reflexión para el público de Debate 22. Iniciamos contigo, Leopoldo. ¿Cómo no? Pues mira, yo creo que en este momento de la famosa posverdad, en donde la información que circula es mucha, pero no necesariamente cierta toda, creo que el periodismo profesional, que es el que ejercemos nosotros, con el que estamos comprometidos, Milenio y los demás canales de noticias, está convocado a regresar una y otra vez a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que se puede documentar? A separar lo que es ficción de lo que es verdad. Obviamente, siempre cuando se hace un noticiario, cuando se hace la primera plana de un diario, cuando se va a radio, pues hay una visión subjetiva de cuál es la noticia más importante, pero al margen de eso es qué es lo que se puede documentar. Y en ese sentido, esa función es mucho más importante hoy que en el pasado por todo lo que circula, que no necesariamente es cierto. Muchas gracias. Rafael. Pues yo firmo todo lo que dijo Leopoldo y añadiría que un reto que tenemos todas estas plataformas, y lo ligo por supuesto al momento que vive este país, yo sí creo que hay que tomarnos un poco en serio esto de que se quiere transformar en varios campos que nos habían resultado pues ya muy fáciles de aceptar y que queremos un país en donde no haya corrupción, donde haya más justicia. Yo creo que plataformas como las que representamos pueden aportar mucho más en términos de ser más creativos, más comprometidos, con mucha gente que ha quedado, creo que abandonada. Y no es un discurso así reivindicador social barato, es de un discurso de un profesional de la información que creo que sí, nos hemos quedado muchas veces cortos y tenemos que llegar a otros personajes, a otras historias, porque a veces estamos en un pequeño círculo ahí compitiendo nada más y creo que nuestro éxito será ese, porque si lo logramos tendremos nuevas audiencias. Muy bien dicho, muchas gracias. A ti. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.